Durante esta actividad vamos a hablar sobre los huevos y los subproductos de los mismos que se denominan ovoproductos. El decreto 4238 del año 68 del SENASA define a los huevos como el óvulo de la gallina completamente evolucionado, fecundado o no, con sus correspondientes reservas de sustancias nutritivas y su revestimiento calcáreo. Acuérdense que este decreto habla de aquellos productos, subproductos y derivados de origen animal. Cuando se trata de huevos que no son de gallina, se debe aclarar la especie de la cual proviene. Por ejemplo, los huevos de avestruz, los huevos de codorniz, los huevos de pato o de cualquier otra especie. El Código Alimentario Argentino, en el capítulo 6, define al huevo fresco como el que no ha sido sometido a ningún procedimiento de conservación, a excepción de la refrigeración por un lapso máximo de 30 días a una temperatura de entre 0 y 2 grados centígrados y una humedad relativa entre el 80 y el 90%. El huevo perderá su condición de fresco en el caso de que haya sido sometido intencionalmente a temperaturas inferiores a los 8 grados centígrados o en el caso de que haya sido mantenido a temperatura ambiente por un lapso mayor a 30 días desde la fecha de postura. El huevo de gallina consiste aproximadamente de un 10,5% de cáscara, de un 31% de yema y de un 58,5% de clara. El total de la porción comestible es de un 89,5%. Esto quiere decir que el porcentaje que no se destina para el consumo es muy pequeño. ¿Cómo es la composición química del huevo? Este tema ya lo vieron con mayor profundidad en Tecnología de los Alimentos, pero a grandes rasgos podemos decir que tiene aproximadamente un 43% de agua, un 25% de proteínas, alrededor de un 12% de lípidos y solamente un 1% de carbohidratos. El huevo es un alimento proteico al igual que la carne y el pescado. Las proteínas del huevo tienen un alto valor biológico debido a la concentración y al equilibrio en que se encuentran los aminoácidos tanto de la clara como de la yema. El huevo está formado de afuera hacia adentro por la cutícula, la cáscara, la membrana testácea externa y la membrana testácea interna. En el polo romo del huevo, entre las dos membranas, se localiza la cámara de aire. Luego encontramos la clara, con las chalazas, y en el centro la yema. La cutícula, la cáscara y las membranas testáceas actúan como barreras para impedir la penetración y multiplicación de los microorganismos. La clara va a estar formada principalmente por proteínas, de las cuales algunas actúan como factores antimicrobianos, como es el caso de la conoalbúmina, el ovomucoide, la lisozima, avidina, entre otras proteínas. La formación del huevo también es un tema que ya lo vieron más detalladamente en Tecnología de los Alimentos, pero a modo de recordatorio vamos a decir que el tracto reproductor de la gallina está formado por el ovario y el oviducto con sus diferentes porciones, como es el infundibulum, el magnum, el istmo, el útero, la vagina y la cloaca. En el ovario se forma la yema y en el oviducto la clara, las membranas y la cáscara. La enfermedad transmitida por los alimentos más importante que está relacionada con el consumo de los huevos es la salmonelosis. Existen dos vías distintas de infección. Una es la transmisión transovárica o vertical, en la cual la bacteria coloniza el tracto reproductor de la gallina y cuando se forma el huevo internamente ya contiene la bacteria. Y la otra forma es la exógena y se produce cuando la salmonela contamina el tracto gastrointestinal de la gallina y es expulsada hacia el exterior con la materia fecal, la cual habitualmente entra en contacto con los huevos. El consumo de huevo deficientemente cocido y la mala manipulación del mismo durante la elaboración de los alimentos hacen que sea una excelente vía para la transmisión de la salmonela al hombre. Campylobacter jejuni, Listeria monocitógenes y Yersinia enterocolitica son otros microorganismos patógenos que pueden estar relacionados con el consumo de huevos. El decreto 4238 clasifica a los huevos de acuerdo a aspectos sanitarios y de acuerdo al peso. De acuerdo a la clasificación sanitaria de los huevos, vamos a tener huevos de calidad A, B, C y D. El huevo con cáscara fresco de calidad A debe tener una cáscara limpia con su correspondiente cutícula, la misma debe ser sana, fuerte y de forma normal, y a la lámpara de Wood
debe dar fluorescencia roja o rojiza. La cámara de aire debe ser de hasta 5 milímetros de profundidad, fija y sana. La yema debe tener un contorno difuso, céntrica, fija y con un color uniforme. La clara debe ser translúcida, debe tener una consistencia firme y un aspecto homogéneo, y el germen debe ser invisible y sin sangre. Un huevo, para ser clasificado dentro de la calidad B, debe tener la cáscara limpia, sana, fuerte, la forma debe ser prácticamente normal y debe tener una fluorescencia roja o rojiza a la luz de Wood. La cámara de aire puede ser de hasta 8 milímetros de profundidad, pero debe ser fija y sana. La yema debe tener un contorno ligeramente visible, céntrica y puede ser algo móvil, pero debe tener el color uniforme. La clara debe ser translúcida, debe tener una consistencia firme y homogénea, y el germen debe ser ligeramente visible y sin sangre. Un huevo con cáscara fresco de calidad C puede tener la cáscara ligeramente sucia. Esta suciedad no debe exceder un 15% de la superficie total. Puede ser no muy fuerte y su forma puede ser anormal. Debe dar una fluorescencia rojiza a la luz de Wood. La cámara de aire puede ser de hasta 10 milímetros de profundidad, puede ser móvil pero debe ser sana. La yema puede tener un contorno visible, una ubicación variable y puede tener un color abigarrado. La clara debe ser translúcida, puede darse que la clara sea más fluida, pero debe tener un aspecto homogéneo. El germen puede estar desarrollado hasta 10 milímetros y se admite un pequeño anillo de sangre. Por último, el huevo con cáscara fresco de calidad D puede tener una cáscara sucia, puede estar cascada pero sin pérdida de sustancia, puede ser débil y de forma normal, y la fluorescencia no debe llegar a violeta. La cámara de aire puede ser de hasta 15 milímetros de profundidad, móvil y o espumosa. La yema debe tener un contorno visible, neto y irregular, móvil, de color abigarrado. La clara debe ser translúcida, muy fluida y de aspecto homogéneo. Y el germen puede estar desarrollado hasta 10 milímetros y se acepta un pequeño anillo de sangre. De acuerdo a la clasificación por peso, podemos tener huevos de grado IS que se denominan extra grandes y pesan 62 gramos la unidad y 744 gramos por docena. Los huevos de grado 1 o grandes pesan 54 grados por unidad y 648 gramos por docena. Los huevos de grado 2 son medianos y van a pesar 48 gramos por unidad y 576 gramos por docena. Y los de grado 3 o chico pesan 42 gramos por unidad y 504 gramos por docena. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para poder controlar la calidad de los huevos? Podemos realizar una inspección externa y macroscópica, podemos utilizar la lámpara de Wood, se puede inspeccionar internamente al huevo mediante la endoscopía y también se pueden pesar los huevos y así clasificarlos como vimos en la diapositiva anterior. Cuando realizamos la inspección externa del huevo, lo único que vamos a poder observar es la cáscara. La misma puede estar limpia, sana, sucia, ligeramente sucia, manchada con materia fecal, rajada, directamente puede no haber cáscara, puede tener una superficie rugosa que hace que el huevo se deforme o no, puede estar lleno de mohos y puede contener un olor anormal. La lámpara de Wood es un método que utiliza la luz ultravioleta para determinar el estado de la cutícula. Sabemos que esta cutícula es una delgada membrana que se encuentra adherida a la cáscara por fuera. Tiene la función de taponar los poros de la cáscara para así evitar la entrada de gases y de microorganismos. La cutícula se encuentra formada por la proteína denominada porfirina u ovoporfirina, que se caracteriza por dar fluorescencia bajo la luz ultravioleta, dando un color que varía desde el rojo intenso al violeta dependiendo del estado de esta cutícula. ¿Cómo se interpreta este método? Sabemos que el tiempo, la luz, el calor y el lavado del huevo destruyen a la ovoporfirina, por lo que la intensidad de color ante la luz ultravioleta va a disminuir pasando a un color violeta claro. La inspección interna del huevo se realiza mediante la endoscopía. Esta técnica se fundamenta en la translucidez de la cáscara y las diferencias de transmisión lumínica que presentan las diferentes estructuras internas del huevo. ¿Cuáles son esas estructuras que vamos a ver?
podemos evidenciar la cáscara, la cámara de aire, la yema y la clara. En cuanto a la cáscara, podemos llegar a detectar grietas, fisuras, manchas, defectos en la calcificación, lo que se denomina huevo en fárfara, porque por ahí a simple vista todas estas alteraciones no las vemos y la otoscopía nos va a ayudar a detectarlas. En cuanto a la cámara de aire, nos va a indicar la frescura del huevo. En un huevo fresco, la cámara de aire va a tener una altura de hasta 3 milímetros y a medida que pasa el tiempo, esta va a ir aumentando de profundidad. La yema la debemos encontrar en forma central y no debe ser móvil, y la vamos a poder apreciar como una sombra más oscura. Rodeando a esta yema vamos a encontrar lo que es la clara, que va a servir de sostén juntos con las chalazas. Con este método vamos a poder determinar un huevo fresco, huevos viejos, huevos normales y huevos alterados. El índice de la yema es otro método que podemos contar para determinar la calidad del huevo. Para esto se utiliza el método de Funk. Lo que se hace es relacionar la medida del diámetro y de la altura de la yema. Como dice en la diapositiva, sería el cociente de la división de la altura de la yema por la semisuma de los dos diámetros. Haciendo esto, lo que vamos a obtener es un valor mediante el cual nosotros vamos a poder clasificar a los huevos dentro de la calidad A, B, C o D. Los valores mínimos para clasificar a los huevos dentro de la calidad A debe de ser 0,44, para la calidad B debe tener un mínimo de 0,39 y para la calidad C debe de tener un mínimo de 0,31. Cuando este valor nos da valores inferiores a 0,31, directamente al huevo lo vamos a clasificar dentro de la categoría D. Por último, el índice de la albúmina fue descubierto por Raymond Howe en 1937. Lo que va a hacer es medir la altura de la albúmina que rodea la yema y lo va a relacionar con el peso del huevo. Así vamos a poder obtener una puntuación en unidad de Howe. A mayor puntuación, mayor calidad. Para la calidad A debe tener como mínimo de 65 unidades Howe. Para ser clasificado dentro de la calidad B debe tener como mínimo 47 unidades Howe. Y para lo que es la calidad C deben tener valores mínimos de 31 unidades Howe. Aquellos valores menores a 31 unidades Howe van a corresponder directamente a los huevos de calidad D. La prueba del plato es una de las pruebas con las que contamos para determinar la frescura del huevo. Esta prueba va a consistir en cascar al huevo en un plato de color blanco y observar sus componentes. En un huevo fresco, la yema se mantiene en posición central e inmóvil, su color va a ser uniforme y no van a apreciarse manchas. La clara debe rodear a la yema y se debe poder diferenciar la clara densa de la fluida, que en este caso van a corresponder a los números 2 y 3 de la figura o de la imagen que se encuentra arriba a la derecha. En los huevos muy frescos también podemos diferenciar y podemos evidenciar lo que son las chalazas. A medida que va pasando el tiempo, la clara va perdiendo consistencia, haciéndose más fluida, por lo que no va a poder mantener a la yema en esa posición central original y se va a expandir mucho más allá en la superficie del plato. Y si lo miramos de costado, vamos a poder observar que el huevo va a perder altura y se va a ir aplanando. La prueba del vaso es un método más casero, pero no por eso menos útil, para determinar la frescura del huevo. Va a consistir en sumergir al huevo en un vaso con agua y evaluar si el mismo flota o se hunde. Los huevos frescos se hunden inmediatamente, pero a medida que va pasando el tiempo y el mismo va perdiendo frescura, empieza a flotar en la superficie debido a que aumenta el tamaño de la cámara de aire y disminuye el peso total del huevo. Obviamente los huevos que flotan no los debemos consumir. Bien, antes de pasar al último tema que es ovoproductos, vamos a hacer un repaso de las pruebas que podemos utilizar para realizar controles de calidad en los huevos y para realizar la determinación de la frescura. Para poder determinar la calidad vamos a utilizar lo que es la inspección externa, la inspección interna mediante la otoscopía. Podemos utilizar la lámpara de Wood, que acuérdense que se utilizaba para determinar el estado de la cutícula. Podemos llegar a pesar el huevo,
que eso nos va a poder clasificar a los huevos en extra grandes, grandes, medianos y pequeños. Podemos utilizar el índice de la yema por el método de Funk y podemos utilizar el índice de la albúmina en unidades Howe. Cuando queremos determinar la frescura del huevo, podemos utilizar estas pruebas caseras, como es la prueba del plato y la prueba del vaso. Podemos utilizar también lo que es el índice de la yema y el índice de la albúmina. Para finalizar con la clase, vamos a hablar de los ovoproductos. El decreto 4238 los define como productos obtenidos a partir del contenido de los huevos despojados de sus cáscaras. Los componentes desprovistos de sus membranas podrán estar en diferentes proporciones con o sin el agregado de aditivos autorizados. Se podrán presentar en estado líquido, concentrado, deshidratado, en escamas, congelado o ultracongelado. También podemos definir a los ovoproductos como productos alimenticios de origen industrial derivados de la rotura o cascado de los huevos y aplicación de procesos tecnológicos en los huevos de gallina. Estos productos se pueden destinar tanto al consumo directo o para ser procesados por industrias alimenticias. ¿Cuáles son los procesos tecnológicos que se pueden aplicar al huevo para obtener ovoproductos? Se puede aplicar la deshidratación para obtener polvo o escamas, se puede utilizar la pasteurización en el caso del huevo líquido y se pueden aplicar otros procesos tecnológicos como en el caso del huevo poché, el huevo duro o el huevo moldeado. Dependiendo de las necesidades que tengamos podemos utilizar el huevo entero, la yema o la albúmina. ¿Cuáles son los principales usos de los ovoproductos? Principalmente se van a utilizar para la elaboración de mayonesa, merengues, baños de repostería, cremas y helados, pastas secas y frescas, premezclas alimentarias, galletitas y bizcochuelos, panificados, bebidas y embutidos. ¿Cuáles son los pasos para la obtención de los ovoproductos? Primero debemos recepcionar e inspeccionar la materia prima que van a ser los huevos. Se debe realizar el lavado y la sanitización obligatoria. Luego vamos a utilizar la ovoscopía para determinar la calidad de la materia prima. Vamos a realizar el cascado y separación en el caso de que sea necesario, dependiendo si vamos a utilizar el huevo entero, la yema o la albúmina. Luego se realiza un filtrado para eliminar cualquier resto de cáscara que pueda llegar a haber quedado o para eliminar cualquier materia extraña. Luego se realiza el homogeneizado y refrigerado, se estandariza y por último se realiza la pasteurización, que según el decreto 4238 se realiza a 55 grados durante 7 minutos ininterrumpidos. Por último, dependiendo si el producto final es líquido o en escamas, se envasa directamente en el caso de los productos líquidos y para obtener el huevo en polvo o en escamas se utiliza un secador de spray. ¿Cuáles son las ventajas del uso de ovoproductos con respecto al uso de huevo fresco? Van a tener un fácil empleo y manipulación, una mayor versatilidad, es decir, que vamos a utilizar directamente los derivados apropiados para cada fin, como dije, el huevo entero, la yema o la clara. Tiene una menor probabilidad de contaminación debido a que no tiene la cáscara. Acuérdense igualmente que para el caso de la salmonela había dos formas de transmisión de la bacteria hacia los huevos. Una era la vía endógena, que directamente se producía cuando se formaba el huevo, y otra era la exógena, que se producía por la contaminación de la cáscara con la materia fecal de la gallina. Tiene una mayor seguridad bacteriológica debido a que sufren el procesamiento térmico, como en este caso es la pasteurización. Tiene mayor estabilidad y uniformidad del producto y facilitan la conservación y distribución. La vida útil de los ovoproductos con respecto a los huevos frescos es mucho mayor, debido justamente a que bajamos la carga bacteriana con la realización de la pasteurización y obviamente le sacamos esa vía de contaminación que es la cáscara. Para el caso de lo que es los huevos líquidos van a tener una vida útil de meses, obviamente se deben de refrigerar o congelar, y para el caso de los huevos deshidratados van a tener una vida útil de 1 año.